Muchas bendiciones, amados hermanos, toda gracia y favor del Padre Eterno sobre sus vidas. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre las fiestas del Señor, fiestas que el Señor mismo instituyó y dio a Israel por estatuto, o sea, por ley. Particularmente vamos a estar hablando de Matzot, o panes sin levadura. Esta festividad duraba 7 días y vamos a ver específicamente qué es el pan. La matzá es un pan ácimo hecho sin levadura que se le puede dar forma redonda o cuadrada. Es un pan plano y se hace solamente con harina y con agua. No lleva levadura. Puede ser crujiente, puede ser como una tortillita de harina y agua simplemente. Pero el objetivo principal es que este pan no haya fermentado producto de la levadura. Y vamos a ver que entre los estatutos, o sea, las leyes que Dios dio a Israel para cuando poseyeran la tierra, es que celebraran la fiesta de los panes sin levadura. Este pan es la comida oficial de la fiesta de los panes sin levadura y es también la comida oficial de la festividad de Pesaj, de la festividad de la Pascua que Dios instituyó. Y vamos a las escrituras en Levíticos 23, del versículo 4 al 8, nos dice lo siguiente: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Y vamos a ver el trasfondo histórico que tiene precisamente la matzá. Así es, la matzá tiene diferentes significados para Israel. Y si no comprendemos estos significados históricamente, no podemos comprender por qué Dios instituyó esta fiesta. O sea, comprenderemos pero solo una pequeña porción. La totalidad de todo lo profético de esta celebración viene también por lo que sucedía específicamente con este pan. Exactamente. Lo primero que debemos entender es que la matzá es el pan en singular y matzot es panes, exacto, porque vamos a estar usando los dos términos. Matzá era un pan que se comía en Egipto. Por supuesto, para los egipcios era muy fácil darle este pan a los esclavos hebreos. ¿Por qué? Porque como ya tú dijiste, era un pan ácimo, o sea, un pan que se hacía sin levadura. Y al ser un pan sin levadura era de lenta digestión al estómago de los esclavos. Por lo tanto, un esclavo que se demoraba más tiempo en pedir nuevamente alimento, en necesitar alimento, por eso era que se les daba matzá. Pero además, para los egipcios era un pan de muy bajo costo, porque sus ingredientes eran dos cosas que eran muy comunes en Egipto: agua y harina. Así que no llevaba mucho más allá. Hubo un sabio hebreo que dijo al respecto algo, precisamente porque él lo vio en carne propia. El rabino Abraham Eben Ezra cuenta que él experimentó algo parecido. En uno de sus viajes fue llevado a una prisión en India y ahí le dieron de comer matzá. El pan de bajo costo y lenta digestión era un alimento ideal para esclavos, prisioneros y personas a las que hay que alimentar como animales para que sobrevivan y trabajen. Además de esto, en el cautiverio egipcio había otro factor muy importante. Un factor que podemos decir que era hasta cierto punto un tratamiento psicológico o una coacción psicológica que tenían precisamente los egipcios sobre el pueblo de Israel respecto al tiempo. Todos los capataces estaban apurados, todos los jefes estaban apurados porque los esclavos trabajaran contra reloj, trabajaran sin detenerse. Y por esa razón no les daban tiempo tampoco para que la masa fermentara. Un pan normalmente se debe dejar reposar 20 minutos o más para que la masa crezca, y esto permite entonces que el pan sea suave y esponjoso. En este caso no había tiempo. Para los esclavos israelitas no había tiempo. Ellos no podían dejar su masa reposar. Por eso también la matzá era el único pan al cual ellos podían acceder. Teniendo estas cosas en cuenta, podemos entender porque ahora, cada vez que un hebreo se sienta a la mesa a comer, cada vez que un judío se sienta a la mesa a comer el pan de matzá durante la celebración de Pesaj, ellos dicen Ha Lachma Aniyah,
Este es el pan de los pobres. O en español antiguo, que es lo que leemos en la Reina Valera, este es el pan de aflicción. Y esto mismo es de lo que le dice el Señor cuando leemos en la palabra, en Deuteronomio 16:3. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto. Sin embargo, hay una segunda razón mencionada en el texto. Irónicamente, en el momento de la salida de Egipto, como mismo el Señor le dice a Israel, que es una de las razones por las cuales ellos deben comer matzá, ellos en este momento lo único que pudieron comer nuevamente fue este pan. Es cierto que ya iban a ser libres, es cierto que quizás podían darse el lujo de comer un pan esponjoso, no tuvieron tiempo para eso. Nuevamente el factor tiempo no estaba, pero esta vez no era porque estaban siguiendo las órdenes de crueles jefes que estaban impidiendo que ellos comieran el pan, no. Era porque este momento de redención que Dios les había dado, este rescate fue precipitadamente, fue rápidamente. No fue porque ellos cocinaron una revolución durante mucho tiempo, estuvieron preparando una revuelta que poco a poco se fue extendiendo al pueblo hasta que estalló en un cambio total. No, nada de eso. Fue Dios totalmente quien metió sus manos para que ellos fueran libres. Entonces, exactamente, una vez más ya no tenían esa masa, ya no podían estar 20 minutos esperando a que fermentara, sino que lo que comieron fue matzá. Pero esta vez entonces la matzá no era solo un pan de aflicción, es un pan que también les recordaría la libertad, que les recordaría la redención, que les recordaría la felicidad de haber podido salir del cautiverio egipcio. Así es, y esto tiene que ver con el sentido profético que tiene que ver con comer matzá en esta festividad. El Padre hizo de la matzá un elemento importante de pesa y de panes sin levadura, porque despierta dos memorias al mismo tiempo. Por un lado, nos recuerda la aflicción, les recuerda a Israel la aflicción que vivió, que esta aflicción o esta memoria se transmitió de generación en generación al punto que está en nuestras escrituras hoy en día, y al mismo tiempo nos recuerda a nosotros cómo sería nuestra vida sin nuestro Señor. Así es. Pero por otro lado está la otra memoria, cómo Dios revierte cualquier situación en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. El pan que durante años había representado la aflicción para el pueblo de Israel es el mismo pan que de un momento a otro tuvieron que comer, y comieron durante su proceso de liberación. Comieron mientras Dios estaba haciendo una operación especial de rescate, mientras Dios estaba trayendo libertad, redención y sacándolos de la tierra que los había explotado y los había esclavizado. Dice Isaías 59:1: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Entonces la matzá representaba, por un lado, la amargura de vivir en esclavitud, y por otro lado, la redención que venía de nuestro Señor. Y esto es totalmente profético de nosotros. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida lejos o separados de Dios? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos alcanzado redención? Si Dios no nos hubiera tenido misericordia. Así como mismo Dios hizo con Israel, así mismo Dios hizo con nosotros. Por eso, durante esta festividad, comemos matzá como un símbolo profético. El pan de aflicción, cómo se transformó en un pan de alegría y en un pan que trae redención y libertad. Y eso tiene que ver también en precisamente cómo este pan representa a Jesús, cómo Jesús cumplió con esta festividad. Pero primero, para poder entender esto y para poder entender cómo lo celebramos nosotros como iglesia, entonces tenemos que ver todos los mandamientos que están alrededor de esta festividad y cómo todos ellos tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nuestro Señor. Vamos a la palabra entonces, en Éxodo 12, cuando dice: este es un día que por ley deberás conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura del primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el día séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otro el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer.
Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados por escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Como acabamos de leer, hay 4 mandamientos muy precisos y específicos que el Señor dio en esta festividad. Cada uno de ellos habla de nuestro Señor y cada uno de ellos tiene un elemento profético también para cumplir nosotros en el día de hoy como iglesia a nuestro Señor. Que debemos comer 7 días matzá, que se debía sacar la levadura el primer día de la casa, que ya fuera el extranjero o el israelita, todos debían comer sin levadura donde quiera que se encontraran. Y algo que el Señor dijo, una frase, hagan esto en memoria de mí, que tiene que ver precisamente con lo que el Señor dijo aquí. El Padre dijo, de generación en generación deberán hacer esto. Así que el Señor estaba reafirmando el mandamiento que ya había sido dado. Pero vamos a hablar de cada uno de estos por separado. Así es, lo primero que nos dice es precisamente que comerán panes sin levadura durante 7 días. O sea, eran 7 días para comer panes sin levadura. 7 días comiendo matzá desde el primer día, que es el día 15, hasta el último día, que es el día 21 del mes de Nisan. Esto lo podemos ver en Levítico, como bien dijimos, capítulo 23, versículo del 5 al 8. Ahora, el 7 como número hebreo significa alma, herramienta, perfección, recordatorio o memoria. Y cada uno de esos significados nos explican precisamente por qué Dios dijo que debíamos comer 7 días panes sin levadura. Y es precisamente porque cada padre e hijo debería traer a la memoria el recuerdo de su pasado sin Dios. Rememorarlo le sería como una herramienta o un arma para crecer en perfección y un arma contra su enemigo y contra su carne. Esto es un detalle bien profético. Otro detalle bien profético acerca de los 7 días es que Dios hizo todo y creó todo en 7 días. Algunos pueden decir que fue en 6, pero ¿de qué sirve hacer algo si luego no lo disfrutamos? Es por eso que luego el 7º día Dios descansó y disfrutó junto a su creación. Precisamente Marzo nos habla de este camino de perfeccionamiento para no solo el primer día, sino el último día, el día 7º, disfrutar también junto a nuestro Creador. Y así mismo como el Señor trabajó 6 y el 7º descansó. Amén, así es. Así mismo durante estos 7 días estamos limpiándonos, pero más bien para el 7º día poder disfrutar con Él, poder descansar juntamente con el Padre. Hermoso, realmente esta fiesta es totalmente profética. Otra de las cosas que se hacía es uno de los mandamientos que se sacaba la levadura desde el primer día de la casa. Y la palabra dice: durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Al momento de salir de las aguas del bautismo y de comenzar su ministerio, justo antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y esto todo lo conocemos. Sí. Pero es increíble que el Señor allí cumplió con este mandamiento precisamente de sacar la levadura el primer día de la casa. Muchos podrán decir, pero ¿cómo cumplió esto si Él no hizo nada de esto en el desierto? Pues sí, su ministerio acababa de comenzar. Y lo primero que hizo el enemigo, lo primero en lo cual lo tentó, aprovechando su momento de debilidad, su momento de hambre, fue precisamente con pan. Así. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, ve y dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si el Señor hubiera aceptado lo que el enemigo le estaba ofreciendo, hubiera sido como aceptar leudar su ministerio. Así es. Pero nuestro Señor dijo algo diferente. Nuestro Señor le respondió, y vamos ahí en la palabra lo que dice: si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Las palabras de Jesús hoy las tenemos que tener en cuenta cuando sacamos desde el primer día la levadura de nuestra casa. Escrito está, no solo de pan vive el hombre.
Que hay muchos que dirán, ay, pero imagínate cuántas cosas hay que sacar de nuestra casa. No es del vientre de lo que vivimos, sino precisamente de toda palabra que viene del cielo, de todo lo que nuestro Padre nos da. No es el alimento físico lo que nos sostiene, sino el alimento espiritual. Nuestro Señor, que fue un pan sin leudar, que fue un pan perfecto, porque Él mismo así lo declaró, que no admitió levadura en nada de lo que hizo. Él mismo le puso un stop al diablo. Y nos enseñó a nosotros también a poner un stop a nuestra carne, a recordar que antes estábamos afligidos, pero que gracias al pan del cielo, que es Él que rechazó la levadura del diablo en el desierto, entonces podemos tener redención. Así es. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que baja del cielo, y el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Ahora hay un siguiente mandamiento que se parece mucho al mandamiento de Pesaj. En Pesaj decía que todo el que no celebrara la fiesta era cortado del pueblo, a no ser porque estuviera lejano o porque estuviera contaminado con muertos, incluso si tenían una segunda oportunidad. Bueno, Maxó tiene un mandamiento muy similar, ya sea el extranjero o el nativo, todo el que estuviera circuncidado, porque no podemos excluir el mandamiento de Pesaj de que solo sentaban a la mesa aquellos que fueran parte del pacto de Abraham, los circuncidados. O sea, en Maxó, de todos estos circuncidados, si alguno comiera levadura dentro o fuera del territorio de Israel, dentro o fuera de la nación, circuncidado comiendo levadura, sería erradicado del pueblo, sería cortado del pueblo. Y este mandamiento es muy similar a Pesaj, pero es extremadamente importante. Incluso Pablo nos habló sobre esto mismo también. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto que dijo Pablo es una confirmación precisamente de este mandamiento, porque nuestro Señor comió la cena de Pesaj con panes sin levadura. Él cumplió con esto también. Y cuando Él dijo que todo lo que hiciéramos en la cena, cuando partiéramos el pan, lo estábamos haciendo en memoria de Él, y Él es un pan sin levadura, como ya habíamos visto, entonces quiere decir que debíamos cumplir con este mandamiento. Quiere decir que teníamos que tener en cuenta que no solo lo estaba cumpliendo en sí, sino que también lo debíamos hacer nosotros en memoria de Él todo el tiempo. Como Él mismo dijo, y eso está en el libro de Mateo, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, ¿qué tiene de profético la levadura? ¿Cuál es el problema con comer pan con levadura? Bueno, la levadura no es estática. Una vez que comienza el proceso del leudado, que es un proceso lento, un proceso que va despacio, pero que una vez que empieza es irreversible, la masa comienza a inflarse, la masa comienza a crecer. Lo que realmente es la masa, que es así, se convierte en una cosa mucho más grande. Y esto tiene que ver con nosotros. La levadura es un tipo del pecado, un símbolo del pecado. El pecado muchas veces no llega a nosotros rápidamente. De un momento a otro las personas pasaron de ser hijos de Dios a ser tremendos pecadores, o de hacer cosas pequeñas a hacer cosas grandes. No, muchas veces este proceso comienza despacio. Es como la levadura, va inflando el ego de las personas, va usando su orgullo, va haciendo que crezca su soberbia, y todo esto, todo este proceso de inflado hace que vayamos perdiendo la identidad y el propósito que el Señor nos dio. Por eso es que el Señor nos habla de comer panes sin levadura, panes que sean genuinos, que sean la masa genuinamente, y no que estén inflados para parecer algo que realmente no son. Y de esto nos habla la palabra cuando dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Hacen mal en jactarse, dijo también Pablo. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que
que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Como bien dijimos, otro de los mandamientos de estas festividades precisamente hagan esto en memoria de mí. Había que traer a la memoria precisamente todo lo que había sucedido de padres a hijos. Es por eso que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que partimos el matzá, cada vez que partimos el pan de Pesa o el pan de las panes sin levadura, recordamos primeramente que Jesús es nuestro matzó. Jesús es ese pan sin levadura, ese pan que nos trae redención, ese pan que trae transformación, ese pan que cambió nuestra situación. Antes estábamos afligidos, pero ahora estamos gozosos. Antes éramos esclavos, pero ahora gozamos de total libertad. Y entonces con total agradecimiento podemos disfrutar de esta festividad porque tenemos un entendimiento pleno. Así que ese mismo entendimiento que tuvo el rey Ezequías cuando celebró la fiesta de Pesa y panes sin levadura. Dice las Escrituras: los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más. Llenos de gozo, celebraron esos 7 días. Toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Hoy nosotros no necesitamos hacer sacrificios porque ya el Señor murió por nosotros, es el sacrificio perfecto. Tampoco tenemos que caminar o viajar hasta Jerusalén para celebrar esta festividad, porque estamos esperando precisamente el descenso de la Jerusalén celestial. Pero qué bueno sería si tú y yo celebramos esta festividad con total entendimiento, como dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí, anunciando su muerte hasta que el Señor venga. Qué bueno sería que restauráramos esta festividad y juntos como cuerpo, juntos como iglesia, juntos todos como hermanos, celebráramos con total armonía. Así es, mi amor, y podamos sacar una vez al año la levadura de nuestras casas, podamos sacar todo aquello que nos hace leudar, todo pecado de nuestra vida, que podamos usar estos 7 días, es una sola vez al año, pero son 7 días que podemos observarnos, que podemos meditar, que podemos orar, que podemos pedirle al Señor, examíname, conoce mi corazón, saca de mí todo lo que no te agrade, ayúdame a encontrar el pecado en mi interior y poder ser limpio, ser como nuestro Señor, un pan sin levadura. De esta forma entonces podremos dar cumplimiento a lo que dice también el libro de los Hechos cuando declara: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La primera iglesia, los primeros, después de que el Señor resucitó, ellos se mantenían fielmente partiendo el pan unos con los otros, compartiendo unos con otros y recordando y declarando de esa manera que el Señor regresaría, recordando que Él había muerto, pero también había resucitado por su pueblo. Y hoy debemos hacerlo con el mismo entendimiento como congregación. Cada vez que partamos el matzá, recordar que nuestro Señor viene pronto. Así es, y que Él es ese pan sin levadura, y así mismo deben ser nuestras vidas, panes sin levadura que reflejen a nuestro Señor, que es el pan de vida. Muchísimas bendiciones, amados. Qué bueno poder estar juntos para seguir aprendiendo de las fiestas del Señor. Así es, y recuerden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con otros para que estas enseñanzas también puedan llegar a sus vidas. Amén. Gracia y paz sobre sus vidas. Bendiciones sin límites.